Capítulo 923. Viejo zorro y cabildeos. En el corazón de la vasta sede del ejército Blackstar, orbitando una estrella lejana y resplandeciente, la vibración constante de los motores de la nave estelar llenaba el aire. Un recordatorio constante del vasto y despiadado cosmos más allá. Así que, Sorokin cree que puede entrar aquí con su lengua plateada y sus dulces ofertas. Pensó ansia para sí mismo, con la mente afilada como una hoja a pesar de la fachada calmada que lucía. Su expresión permanecía impasible. Una máscara de interés compuesto mientras se recostaba en su silla de mando de alto respaldo, con la iluminación tenue de la sala de conferencias proyectando sombras largas sobre sus facciones esculpidas. La habitación en sí era una fortaleza de tecnología. Pantallas holográficas parpadeando con mapas estelares y datos financieros, el aire fresco y reciclado, con un leve toque metálico que hablaba de viajes espaciales interminables. Respondió a la propuesta de Sorokin con una voz teñida de curiosidad genuina, aunque sus ojos brillaban con cautela subyacente. ¿Cómo podemos cooperar? Sorokin, el enigmático líder del grupo financiero Limitless, esbozó una sonrisa amplia y desarmadora que no llegaba del todo a sus ojos calculadores. Era un hombre de porte refinado, con un traje a medida impecable y una postura relajada, exudando la confianza de alguien que había navegado por salas de juntas galácticas durante décadas. El suave resplandor de la interfaz holográfica destacaba las sutiles líneas de edad en su rostro, un testimonio de su astucia para sobrevivir en un universo de depredadores. El mundo parpadeante es una oportunidad de negocios rara, una que podría redefinir nuestros futuros, dijo, con un tono suave y persuasivo, como un vendedor experimentado desvelando un tesoro oculto. He oído que la dinastía carmesí dividirá territorios entre sus aliados que se atrevieron a explorar. Cuando ese nuevo campo estelar se integre completamente en el universo, desatará una era de crecimiento explosivo. Los aliados de la dinastía, como tu ejército Blackstar, serán los vencedores absolutos. Por eso, estamos ansiosos por invertir a gran escala y construir esos sitios con antelación, contigo. Hizo una pausa para dar efecto, con los dedos tamborileando ligeramente en el borde de la mesa, un gesto que traicionaba su entusiasmo sin revelar demasiado. El grupo financiero Limitless tiene contactos en cada rincón del universo, nunca nos perdemos nada. Conoces nuestra fuerza financiera, es legendaria. Nuestros recursos podrían acelerar tus esfuerzos de construcción, convirtiendo el potencial en ganancias más rápido de lo que imaginas. Anxiao asintió lentamente, con los hombros anchos moviéndose mientras absorbía las palabras, el peso de su armadura mecánica zumbando faintly debajo de su ropa. Podía sentir la tensión en la habitación. Una corriente palpable de ambición y sospecha. Eso es cierto, el valor de mercado del grupo financiero Limitless es realmente impresionante. Respondió, con la voz firme y mesurada, cada palabra elegida con cuidado para indagar sin comprometerse. No dudo de tus capacidades ni por un momento. Las pantallas holográficas a su alrededor cambiaron, mostrando gráficos de mercados bursátiles interestelares y corrientes de datos brillantes, ilustrando la escala masiva del imperio de Sorokin. Muchas subsidiarias del grupo financiero Limitless estaban listadas en varios mercados regionales, con valores tan transparentes como las estrellas fuera. La cantidad de ENAs que controlaban era asombrosa, tan vasta que hacía que los no iniciados se preguntaran si tal riqueza volvía trivial la moneda. En la era galáctica, los recursos se concentraban en manos de unos pocos como Sorokin, creando abismos de desigualdad tan vastos como la brecha entre una bestia planetaria y un ciudadano de las estrellas. Ansia lo sabía muy bien, el desarrollo de territorios en el mundo parpadeante atraería a gigantes financieros como polillas a una llama. Era una alianza pragmática, tácitamente respaldada por la dinastía carmesí,
que permitía a los aliados asociarse con grupos para beneficio mutuo y compartir costos. Sin embargo, mientras estudiaba a Sorokin, su sonrisa resbaladiza y la forma en que sus ojos se movían ligeramente. An Xiao sintió un nudo de desconfianza apretándose en su estómago. Este tipo tiene una cara de póker impecable, pero conozco su historial. La guerra civil de Gulal no fue solo mala suerte, estaba tirando de los hilos. Pensó An Xiao, manteniendo el rostro neutral, una habilidad forjada por años de intrigas interestelares. Al ver que An Xiao no saltaba sobre la oferta, Sorokin entrecerró los ojos, con la luz ambiental capturando las sutiles arrugas de pensamiento en su frente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz bajando a un tono más íntimo y persuasivo. El ejército Blackstar se ha convertido en una potencia galáctica, dominando el anillo estelar roto con tu agarre de hierro. En términos de músculo financiero, rivalizas con los grupos de élite, respaldado por tus conexiones profundas y el favor de la dinastía. Con tu red, atraerás inversores de todos los rincones de la galaxia, multiplicando tu valor de manera exponencial. Es una perspectiva emocionante. ¿A qué te refieres? An Xiao levantó una ceja, con la mirada penetrante, como si pudiera despojar las capas de Sorokin con una sola mirada. La sonrisa de Sorokin se ensanchó, revelando un destello de dientes perfectamente blancos, su carisma radiando como un escudo bien pulido. Nuestro grupo financiero Limitless tiene la experiencia para guiar ese crecimiento. Si el ejército Blackstar acepta, estaríamos encantados de ayudarte, manejar las inversiones, optimizar las operaciones y asegurar que todo funcione sin problemas. Podemos hablar de esto en el futuro. Interpuso An Xiao con firmeza, cortando el flujo antes de que ganara impulso. Cultivar lechugas suena tentador, pero es una espada de doble filo. Ya tengo suficiente en mi plato sin invitar más complicaciones. Pensó, con su voz interior teñida de cautela. Por ahora, no tenía deseos de enredarse en empresas tan riesgosas. Sorokin, al percibir el cambio, dejó caer el tema con gracia, con la expresión sin alterarse mientras inclinaba la cabeza con curiosidad. Entonces, ¿qué opina Su Excelencia Blackstar de mi propuesta? An Xiao hizo una pausa, acariciándose la barbilla pensativamente, con el zumbido tenue de los sistemas de soporte T vital de la nave estelar proporcionando un fondo rítmico a su contemplación. No soy el único que tiene un territorio en el mundo parpadeante, Dijo, con el tono indagador, teñido de un toque de escepticismo. En circunstancias normales, grupos financieros como el tuyo esperan hasta que se dividen los territorios oficialmente. Así que, ¿por qué me estás abordando ahora, cuando nadie ha reclamado nada aún? Sorokin se rió, un sonido cálido y practicado que llenó la habitación como una actuación bien ensayada. Ja, digamos que tengo información privilegiada, contactos dentro de la dinastía carmesí me mantienen un paso adelante. Se inclinó más cerca, con la voz bajando a un susurro confidencial. Incluso sin eso, tus heroicidades en la batalla del planeta Faro, la captura de Esgod y ese cubo de evolución en tu posesión, bueno, está claro que la dinastía te recompensará con los mejores pedazos. En ese caso, ¿por qué esperar? El ejército Blackstar es la elección obvia. Su gran sonrisa parecía genuina, pero An Xiao podía percibir la precisión calculada detrás de ella. Sus palabras suenan sinceras y se alinean perfectamente con nuestros intereses. Pero después del lío de Gulal, no me lo creo. Pensó An Xiao, con el estómago retorciéndose de inquietud. Estudió el rostro de Sorokin, buscando cualquier grieta en la fachada. ¿Es eso cierto? Respondió él, con una voz profunda y penetrante, clavando sus ojos en los de Sorokin con una intensidad inquebrantable. La defensa de este tipo era impenetrable, su sinceridad casi convincente, como si realmente quisiera una asociación. Sin embargo, los instintos de An Xiao gritaban lo contrario. Dudó por un momento, el aire cargado de tensiones no expresadas antes de continuar. Si acepto trabajar contigo, ¿estás preparado para firmar el contrato ahora? Sorokin negó con la cabeza, soltando una ligera risa mientras agitaba una mano con desdén. No es el caso.
Su risa era natural y desarmadora, pero An Xiao captó el destello de alivio en sus ojos. Solo vine a preparar el terreno. Los detalles reales solo se pueden resolver una vez que se confirmen los territorios. Por supuesto, el motivo principal de mi visita es que insististe en mi presencia en la fiesta de Black Star. Un asunto tan importante exige un toque personal y francamente, siempre he admirado tus logros, que son nada menos que legendarios. ¿Halagándome tan fácilmente? Sin rastro del orgullo de un guerrero de grado más allá. Es todo charla suave y sin sustancia. Reflexionó An Xiao, con una sonrisa irónica asomando en sus labios a pesar de todo. En ese momento, una idea surgió en la mente de An Xiao, y cambió de táctica, adoptando un tono conversacional. De acuerdo, entonces no tengo objeciones. Entonces, deseo que nuestra cooperación sea un éxito. Rió Sorokin, levantando una copa de líquido ámbar de la mesa en un brindis fingido, aunque sus ojos seguían vigilantes. An Xiao no devolvió la risa, en cambio, dirigió la conversación hacia otro tema, adoptando un tono de curiosidad casual. Es cierto, he oído que el Grupo Financiero Ilimitado tiene muchos accionistas de grado más allá, incluyendo figuras antiguas como el emperador mecánico Manison e incluso aliados de la dinastía. Así es. Confirmó Sorokin, asintiendo con un orgullo que parecía genuino. Entonces, el grupo intercambia posiciones de accionistas por recursos y protección, ¿me equivoco? Presionó An Xiao, sus palabras afiladas como un bisturí. Sí. Respondió Sorokin, con una sonrisa inalterable. Oh, ya que insistes en la cooperación, una promesa verbal me parece insuficiente. Dijo An Xiao, bajando la voz con un toque de desafío. El mundo parpadeante tiene un largo camino por delante. Si me convierto en accionista del Grupo Financiero Ilimitado, podría alinearme completamente contigo. Y mi nombre, Black Star, todavía tiene peso en todo el universo. Su Excelencia Sorokin, con mi estatus, recursos y trayectoria, ¿crees que tengo las calificaciones para tal posición? A través de la guerra civil de Gulal, vi cómo intentaron socavarme. Convertirme en accionista me permitiría descubrir quién está realmente en contra de mis intereses. Pensó, con el pulso acelerado por la determinación. La expresión de Sorokin se volvió incómoda, una grieta fugaz en su compostura, como si An Xiao hubiera ido demasiado lejos. Esto. Balbuceó con la excitación filtrándose. Los ojos de An Xiao brillaron con intensidad, profundizando su voz a propósito. Oh, parece que crees que no tengo las calificaciones. Por supuesto que no. Dijo Sorokin rápidamente, negando con la cabeza, aunque por dentro se burlaba. Me temo que no tienes las calificaciones en absoluto. ¿Exigir un asiento en la primera reunión? Tus victorias te han hecho audaz, quizás demasiado. En el exterior, adoptó una expresión de impotencia, extendiendo las manos. Su Excelencia Black Star sí tiene las calificaciones, pero el Grupo Financiero Ilimitado es vasto. Los puestos de accionista no se entregan a la ligera. Incluso si yo estuviera de acuerdo, los otros podrían no estarlo, y solo hay uno por civilización universal. La dinastía ya tiene un asiento. Ya sabe cómo funcionan las políticas. Ah, ya veo. Asintió An Xiao, con una expresión de comprensión, aunque la frustración bullía por debajo. Otra forma de que las civilizaciones se mantengan en jaque. Una excusa ingeniosa, me ha bloqueado sin revelar nada. Si es así, dejémoslo de lado por ahora. Dijo An Xiao, forzando un tono cordial mientras miraba a Sorokin. De todos modos, es un placer conocer a otro de grado más allá hoy. Realmente me alegra eso. ¿Te interesa un sparring? Añadió, con un destello de desafío en los ojos, probando las aguas. Sorokin agitó las manos con una risa, levantándose de su asiento con suavidad. Lo pasaré por alto. No soy bueno en el combate. Ja, venga ya, un de grado más allá diciendo que no es bueno en el combate. Debes estar bromeando. Replicó An Xiao, con un tono ligero, pero insistente, y una sonrisa juguetona en los labios. Podría ser un de grado más allá, pero no me entusiasma pelear y no he hecho sparring en años. Dijo Sorokin con voz casual mientras ajustaba su traje. Mis habilidades probablemente se han oxidado, y con tu renombrada destreza, estaría en desventaja.
Además, si no me equivoco, tienes otros invitados que atender, y yo acabo de llegar, necesito acomodar a mis subordinados. Terminemos por hoy y continuemos mañana. ¿Qué te parece? De acuerdo. Respondió Anciao, aunque la reluctancia lo carcomía. No podía insistir, al fin y al cabo, Sorokin era un invitado. Mientras Sorokin se ponía de pie e intercambiaba números de comunicador antes de salir, el mecanismo de la puerta se cerró con un susurro detrás de él. Anciao frunció el ceño. La habitación de repente se sentía más vacía, con las pantallas holográficas proyectando sombras inquietantes. Este tipo tiene una defensa impecable. Si no quiere sparring, tendré que pensar en otra idea. Murmuró para sí mismo, su voz resonando ligeramente en el espacio confinado. Vino todo este camino por la cooperación, pero siento que no está realmente interesado. Nuestra conversación fue como un baile, cortés en la superficie, pero llena de pasos ocultos. Al recordar el intercambio, Anxia se frotó las sienes y dejó escapar un suspiro. Conversar con un enigma enmascarado como ese era agotador, como si drenara su energía como un agujero negro. Este año, la fiesta del tirano y la fiesta de Black Star se celebraron al mismo tiempo, obligando a las civilizaciones del anillo estrellado fragmentado a equilibrar sus lealtades. No podían permitirse ofender a ninguno de los eventos. Así que enviaron emisarios, según la tradición, para asistir a la reunión de Ver. En el piso superior del opulento Palacio de la Tierra de la Matanza, una estructura de arquitectura oscura e imponente que se erguía como un depredador entre las estrellas, Eber estaba de pie frente a una ventana masiva. Afuera, la fortaleza negra y gris se extendía sin fin, con las estrellas brillando como joyas esparcidas en el lienzo cósmico. Su mirada estaba fija en los cuarteles de los emisarios abajo, su amplia y musculosa figura tensa por una frustración no expresada, con los puños apretados detrás de la espalda, como si estuviera listo para la batalla. En los últimos años, estas reuniones habían perdido su brillo. Los emisarios, que antes eran ávidos contactos, ahora se quedaban en sus habitaciones, convirtiendo el salón en un fantasma de lo que solía ser desierto, como un estanque estancado bajo un sol moribundo. La fiesta de Black Star había robado el protagonismo, haciendo que el evento de Ver pareciera una mera formalidad, una sombra en el gran teatro de la galaxia. Black Star. Eber pensó, apretando la mandíbula mientras una tormenta de resentimientos se acumulaba dentro de él. En ese momento, su oficial jefe de personal, Jorde, entró en la habitación con pasos silenciosos, su presencia un ancla familiar en el caos. Se acercó a Eber y le susurró. Su Excelencia Geber, el emisario del Grupo Financiero Ilimitado ha llegado. Está esperando afuera. Hazla pasar. Respondió Eber sin voltear, su voz un rugido profundo que resonaba en las paredes del palacio. Un momento después, Lobella entró en la habitación y el pesado mecanismo de la puerta se cerró con un gemido detrás de ella. El peso de la imponente figura de Eber, alta, marcada por batallas irradiando un poder crudo, la envolvió como una ola, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Ella estaba lejos de ser de grado calamidad, sin la poise effortless de su padre Sorokin, así que se estabilizó con una profunda respiración antes de hablar. Saludo a su Excelencia Geber. Dijo ella, su voz suave pero resuelta, con los ojos encontrando los de él con una confianza forzada. He oído que el Grupo Financiero Ilimitado quiere colaborar con nosotros. Dijo Eber con indiferencia, mirándola con ojos como acero afilado. Así es. Se trata del mundo parpadeante. Nosotros... Comenzó Lobel, midiendo sus palabras. Quieren ser inversores, ¿verdad? Estos asuntos triviales no requieren mi atención. Hablen con el oficial correspondiente. La interrumpió Eber, con la mirada ya volviendo a la ventana, sin interés. Lobel apretó los dientes,
la presión en la habitación amplificando su ansiedad. Metió la mano en su abrigo y sacó una carta, con la mano temblando ligeramente. Su Excelencia Sorokin me encargó entregarle esto. ¿Una carta? Las cejas de Eber se fruncieron, la sospecha grabada en sus rasgos. En una era de comunicaciones instantáneas, una carta física gritaba secreto. Se giró para enfrentarla, extendiendo una mano. La carta voló hacia su agarre con un gesto, como si fuera atraída por una fuerza invisible. Al abrirla, sus pupilas se contrajeron, su expresión cambiando de curiosidad a una gravedad solemne. No me extraña. Murmuró. Con un gesto, la carta se desintegró en cenizas, desapareciendo en átomos. Eber miró a Shorde. Retírate por ahora. Shorde hizo una reverencia y salió, y la puerta se selló con un clic final. A solas con Lovell, los ojos de Eber brillaron con poder, una ola de energía envolviendo la habitación y bloqueando cualquier escaneo externo. El aire se volvió espeso, cargado de intensidad. ¿Quieren que yo me encargue del ejército de Blackstar? Preguntó su voz baja y peligrosa. Así es. Asintió Lovell con el corazón latiendo con fuerza, pero con la determinación firme. Ridículo. Replicó Eber con frialdad, su enorme figura pareciendo aún más imponente. Aunque tengo problemas con Blackstar, seguimos siendo aliados de la dinastía. No puedo tocarlo. Han venido a la persona equivocada. Lovell tomó una profunda respiración, repitiendo las palabras que Sorokin le había inculcado. Blackstar solo lleva 20 años en escena, pero usted ha dominado el anillo estrellado fragmentado por mucho más tiempo. Llegó después y sin embargo su influencia ha eclipsado la suya. Su Excelencia, ¿de verdad está conforme con que esto continúe? La expresión de Eber permaneció indiferente, pero su silencio hablaba por sí solo, con un destello de resentimiento en sus ojos. Y en cuanto a la dinastía, siempre han favorecido al ejército de Blackstar. Continuó ella, su voz elevándose con convicción. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Eber la interrumpió con sharpness. Tiene el cubo de evolución, y yo no. Es tan simple como eso. Exacto. Exclamó Lovell, aprovechando el momento. Ese es el quid de la cuestión. ¿Así que quieren que yo les ayude a quitarle su cubo de evolución? Dijo Eber con sarcasmo goteando de sus palabras. Por supuesto que no. Respondió Lovell rápidamente. Solo necesitamos encontrar una forma de que lo pierda. Hay una diferencia. ¿Oh? ¿Y cuál es esa diferencia? Preguntó Eber, con el interés despertando, cruzando los brazos sobre el pecho. Es casi imposible robarlo directamente, la Federación y la Iglesia no actuarán de manera imprudente. Explicó ella, sus palabras fluyendo con una precisión ensayada. Así que lo que queremos es que Blackstar entregue voluntariamente el cubo de evolución. Eber estuvo a punto de reírse, impactado por lo absurdo de la situación. ¿Entregar el cubo de evolución a un extraño? ¿Creen que Blackstar es un tonto? Conozco a ese bastardo, jamás lo soltará. Sería más fácil que el grupo financiero Limitless se derrumbe mañana que convencerlo de cederlo. No quise decirlo de esa manera. Contrarrestó Lovell, con los ojos brillando de estrategia. ¿Y si lográramos hacer que Blackstar entregue el cubo de evolución a la dinastía? Eber entrecerró los ojos y un destello de curiosidad rompió su fachada impasible. Continuó. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 924. Colores verdaderos. El aire crepitaba con una tensión eléctrica, como si el eco distante de truenos resonara a través del vasto cosmos, anunciando la tormenta de intrigas que se gestaba entre las estrellas, donde tesoros universales y alianzas pendían en un equilibrio precario. Tantas cosas en juego, todo atado a ese maldito cubo de evolución. Pensó Eber para sí mismo, su imponente figura sentada en la cámara tenuemente iluminada de su nave insignia, con sombras danzando sobre las paredes metálicas como fantasmas de batallas pasadas.
La habitación era una fortaleza de acero frío y pantallas holográficas, pulsando con el suave zumbido de maquinaria avanzada, pero el rostro severo de Eber, marcado por cicatrices de innumerables combates, revelaba un leve atisbo de inquietud bajo su exterior inquebrantable. El valor del cubo de evolución no puede subestimarse. Comenzó Lovell, con la voz suave y calculada, cargada de agendas ocultas, mientras se inclinaba hacia adelante en su silla ornamentada, sus ojos afilados brillando bajo las luces artificiales. Este tesoro universal, codiciado por todas las organizaciones mayores, ahora está en manos de Black Star, representando un enorme riesgo para la dinastía. Sin embargo, las civilizaciones universales no obligarán a sus aliados de más allá del grado a entregar tales artefactos. Así que, aunque toleran la posesión de Black Star, eso no significa que la dinastía pueda estar tranquila. Eber asintió lentamente, con sus amplios hombros moviéndose mientras absorbía sus palabras, el leve aroma del aire reciclado de la nave mezclándose con la tensión en la habitación. En efecto. Continúa. Respondió él, con el tono grave y directo, como un martillo de guerra golpeando piedra, reflejando su personalidad directa como un púgil endurecido en batallas. Solo cuando el cubo de evolución esté firmemente en manos de la dinastía se podrá eliminar ese riesgo de verdad. Continuó Lovell, con los dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa, un sutil signo de su excitación calculada. Black Star salió victorioso de la batalla del planeta Faro, pero eso hizo sonar alarmas en toda la dinastía. Confiar solo en su fuerza es riesgoso, es mucho mejor prevenir desastres potenciales. El dispositivo de transporte multidimensional de apertura del cielo de la Federación de la Luz sigue siendo una amenaza constante. Imagina si una horda de más allá del grado lanzara un asalto repentino contra la sede del ejército de Black Star. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo, con la voz elevándose en una mezcla de urgencia y persuasión. Si la Federación pudiera hacerlo, ya lo habría hecho hace años. Replicó Eber, impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho, los músculos ondulando bajo su uniforme como si estuviera listo para aplastar cualquier oposición. Tienes razón. Concedió Lovell con una sonrisa que se tensó ligeramente, revelando un atisbo de su naturaleza astuta. Considerando todos los factores, la Federación de la Luz no correrá un riesgo tan descarado. En su lugar, optan por un enfoque más indirecto, ejerciendo presión sobre la dinastía y Black Star. Pero si todos sus planes fallan, el peligro solo aumentará. Eber ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, con una expresión de indiferencia, aunque, en lo más profundo, no podía negar la lógica en sus palabras, incluso si le molestaba considerar volverse contra un aliado como Black Star. Reflexionó en silencio. Incluso con amenazas externas, Urranrel aún valora mucho a Black Star. La dinastía no lo presionará, así que las probabilidades de que tu plan funcione son escasas. Te sugiero que lo abandones antes de perder más tiempo, dijo él con frialdad, su voz resonando en las paredes de la cámara. Tenemos que intentarlo al menos, insistió Lovell, con los ojos entrecerrados por la determinación, enderezando la postura como si sacara fuerza de sus convicciones. Heber frunció el ceño con las líneas en la frente profundizándose como grietas en una armadura antigua. Black Star se ha alineado estrechamente con la facción del gobernante, ganando una protección considerable. Pero tú sabes tan bien como yo que la dinastía está llena de facciones en competencia. Desde que surgió el tótem evolucionario, ha habido un coro creciente que exige que Black Star entregue el cubo de evolución. Su negativa a trasladarlo a la estrella madre solo ha avivado esas llamas. Agregó ella, con las palabras fluyendo de manera más natural ahora, teñidas del sutil encanto de una negociadora experimentada. Esta mujer sabe demasiado, es inquietante, pensó Heber, con la mirada agudizándose mientras la estudiaba. Pareces estar excepcionalmente bien informada, comentó Heber, con la voz teñida de sospecha,
las pantallas holográficas parpadeando a su alrededor y proyectando sombras siniestras en su rostro. Al oír esto, Lovell sonrió de manera misteriosa, con los labios curvándose como si ocultaran capas de secretos, su atuendo elegante brillando bajo las luces mientras se recostaba. Es porque, esta vez no estoy aquí solo representando a la Federación y a la Iglesia. Heber estalló en carcajadas, el sonido resonando en la cámara como un trueno, con el tono juguetón pero con un borde de burla. Ya, tu ambición es enorme si crees que puedes tragarte a los 3 jugadores. No es de extrañar que dudara de tus afirmaciones. Si Blackstar entrega el cubo de evolución, eso apagaría las últimas esperanzas de la Federación y la Iglesia. Pero ahora veo el panorama completo. Lovell sonrió sin responder. En su interior, no pudo evitar admirar en secreto la audacia de Sorokin. Reflexionó, con la mente acelerada por pensamientos de su intrincada red de acuerdos. Mientras Sorokin había aceptado abiertamente el arreglo con la Federación y la Iglesia. En secreto había contactado a varias facciones dentro de la dinastía, torciendo el plan para suprimir al ejército de Blackstar. Su verdadero objetivo era hacer que Blackstar entregara voluntariamente el cubo de evolución a ellos. Este acuerdo secundario dejaba claro que el grupo financiero Limitless estaba jugando a 2 bandas, posicionándose para obtener el máximo beneficio mientras mantenía una ruta de escape. Sorokin no era de los que seguían órdenes dócilmente, siempre tenía sus propios intereses en mente. El grupo financiero Limitless no había llegado al poder solo a través de la especulación bélica. La volatilidad de la batalla del planeta Faro había sacudido los mercados, causando pérdidas significativas en sus acciones. Para evitar futuras interrupciones, Sorokin se estaba posicionando como un pacifista, buscando eliminar cualquier posibilidad de que el cubo de evolución desatara otro conflicto, al asegurar que ni la Federación ni la Iglesia pudieran reclamarlo. Si el cubo terminaba en manos de la dinastía, estabilizaría el universo y protegería los intereses de su imperio. Así, en la superficie jugaba junto con las otras civilizaciones, pero en realidad operaba desde una perspectiva de tercera parte, siempre como el astuto hombre de negocios. Lovell hizo una pausa por un momento, ordenando sus pensamientos, con el zumbido de los motores de la nave proporcionando un fondo rítmico al tenso silencio. Luego, hablando en una voz baja y conspiradora que enviaba un escalofrío por el aire, continuó. Sorokin, ese zorro astuto es más intrigante de lo que pensé. Reflexionó Heber, con los ojos entrecerrados mientras se acariciaba la barbilla, el peso de la conversación oprimiendo como la gravedad de un agujero negro. Después de todo este discurso, al final se reduce a que Blackstar entregue el cubo. Dijo Heber, con la voz firme pero indagadora. Sag crujido sutil del cuero mientras Lovell se mueve en su silla. Al oír esto, Lovell sintió una oleada de satisfacción, con el corazón acelerado como un depredador oliendo la presa. La pregunta de Heber significaba que estaba enganchado. Es simple, aplicar presión interna y externa hasta que Blackstar se dé cuenta de que gana más entregando el cubo que aferrándose a él. Explicó ella, con las palabras cargadas de confianza. Heber exigió, con la mirada intensa, mientras la iluminación tenue de la habitación resaltaba las duras líneas de su rostro. En la batalla del planeta Faro, Blackstar acumuló registros de batalla impresionantes y silenció a sus críticos, pero la dinastía sufrió graves bajas por culpa del tótem evolucionario. Lovell explicó, su voz elevándose con pasión, mientras gesticulaba con énfasis para subrayar sus puntos. Mientras la dinastía siga sufriendo pérdidas relacionadas con ese tótem, la presión sobre Blackstar aumentará desde dentro. Incluso Uranrel no podrá acallar todas las disidencias para siempre, aunque los detalles de eso los manejan la Federación y la Iglesia, así que no puedo revelar más. ¿Y el lado externo? Heber insistió, con un tono impaciente, como un guerrero ansioso por entrar en combate. Nos enfocamos directamente en el ejército de Blackstar, y para eso necesitamos tu ayuda. Lovell respondió, con una sonrisa que se ensanchaba,
revelando un atisbo de su ambición despiadada. Si me estás pidiendo que traicione a la dinastía, terminamos esta conversación ahora mismo. Eber gruñó, con los puños apretados involuntariamente, las venas de sus brazos hinchadas por el poder contenido. Lovell sonrió de manera tranquilizadora, con una actitud calmada y serena. Puedes estar tranquilo, no hay traición involucrada. Incluso sin centrarnos en el ejército de Black Star, la Tierra de la Matanza se beneficiará de esto. Todo es legítimo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer? Eber preguntó, con la curiosidad superando su cautela. Simple. Lovell dijo con una voz suave como la seda. Mi grupo financiero ilimitado financiará las inversiones para ayudar a la Tierra de la Matanza a recuperar los mercados comerciales que el ejército de Black Star les ha quitado. Suprimiremos sus operaciones mientras expandimos tu territorio en el mundo parpadeante. Usaremos nuestra influencia en la dinastía para asegurarte sitios privilegiados, solo es una competencia comercial justa. La dinastía no se opondrá, ya que ambos forman parte de ella. Y para ser claros, la fuerza del grupo financiero ilimitado es inigualable, con nuestro capital respaldándote, la Tierra de la Matanza no sufrirá pérdidas, ganes o pierdas. Eber cerró los ojos, con el peso de su decisión oprimiéndolo como la gravedad de un planeta. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido lejano de los motores de la nave, mientras ponderaba la oferta. Después de unos segundos tensos, los abrió de nuevo, con la mirada firme. De acuerdo. ¿Acepto? Dijo con ligereza, aunque por dentro, sentía un leve remordimiento, sabiendo que esto podría profundizar la brecha con Black Star, admitió para sí mismo. Lovell exhaló aliviada, su postura tensa relajándose mientras. En todo este acuerdo, solo Black Star saldrá peor parado, pero por el bien de la paz universal, tendrá que aguantarlo. Dijo ella, con un tono casi comprensivo, aunque sus ojos traicionaban un destello de triunfo. Paz universal, Eber resopló para sus adentros, pero mantuvo una expresión neutral, ocultando sus dudas, mientras respondía. Con la Federación de la Luz, la Iglesia Arcana, la dinastía Carmesí y mi Tierra de la Matanza involucrados, el grupo financiero ilimitado está orquestando una alianza bastante anti-Black Star. Es puro negocio sin rencores personales. Lovell desestimó con un gesto de la mano, su sonrisa inquebrantable. Solo espero que él lo vea así. Además, aún recibirá compensación de la dinastía. Eber curvó el labio por dentro. Dudando de que Black Star se doblegara jamás, el hombre era tan inflexible como una estrella de neutrones, con una capacidad impresionante para superar cualquier tormenta. Reflexionó. Aún así, por el crecimiento de la Tierra de la Matanza, estaba dispuesto a jugar su papel, incluso si significaba dejar que Anxia se adelantara por ahora. Al día siguiente, en la sede del ejército de Black Star, el ambiente rebosaba de anticipación. Faltaban unos días para la gran fiesta, así que el vasto complejo, una metrópolis extendida con torres imponentes, pasillos bulliciosos y pantallas holográficas, estaba repleto de invitados que se mezclaban y forjaban conexiones. El aire estaba vivo con charlas, el aroma de comidas exóticas flotando desde los puestos de vendedores y la energía vibrante de alianzas en formación. An Xiao, con su armadura mecánica zumbando suavemente por sus sistemas integrados, visitó a Sorokin temprano esa mañana y le extendió una invitación para recorrer la sede. Sorokin, siempre el hombre de negocios pulido, aceptó de inmediato con su traje impecable mientras paseaban por los pasillos animados. Mientras caminaban, charlando amigablemente entre el eco de pisadas en los pisos pulidos, An Xiao volvió a mencionar la idea de un combate amistoso, con los ojos brillando de desafío juguetón. Pero Sorokin lo rechazó con firmeza. Su voz ligera pero resuelta. No soy de los que buscan peleas innecesarias, dijo Sorokin, sacudiendo la cabeza con una sonrisa desarmadora, sus palabras con el ritmo suave de alguien que prefería las salas de juntas a los campos de batalla.
¿Para qué arriesgarse cuando podemos disfrutar de una conversación civilizada? Xiao sintió un leve pinchazo de impotencia. Ese tipo era todo palabras y ninguna acción, admitiendo la derrota antes de que comenzara la pelea, casi era cómico. Pensó con los labios temblando de frustración leve. Justo cuando Xiao estaba perdido en sus pensamientos, Sorokin se animó de repente, como si una idea nueva lo hubiera golpeado. He oído que Aesop está aquí. Mencionó con casualidad su tono curioso. Xiao levantó las cejas en sorpresa. ¿Conoces a ese demonio? Espera, quiero decir, a ese viejo cascarrabias. Se corrigió rápidamente, con la voz teñida de afecto reacio. Cuando estaba con los antiguos, me crucé con él un par de veces. Respondió Sorokin riendo suavemente. Incluso lo invité a unirse al grupo financiero ilimitado, pero me rechazó de plano. Sacudió la cabeza, con una exasperación cariñosa en los ojos. Aesop, ese astuto viejo mariposa social, parecía conocer a todo el mundo bajo las estrellas. Meditó Xiao, con la boca torciéndose en una sonrisa irónica, mientras continuaban caminando junto a exhibiciones vibrantes de reclutas del ejército entrenando a lo lejos. Así es. Sorokin añadió, su voz bajando a un susurro conspiratorio. También he oído los rumores de que tú y Ame son pareja. Xiao se congeló a mitad de paso, sus mejoras mecánicas zumbando mientras procesaba el comentario. ¿De dónde en la galaxia has oído eso? Preguntó, su tono una mezcla de diversión y exasperación. Se está extendiendo como la pólvora, imposible pasarlo por alto si estás atento. Suspiró Sorokin, su expresión de genuina intriga. Una unión entre dos más allá de grado A es tan rara como un agujero de gusano estable. Ni siquiera recuerdo el último caso. ¿El jefe del grupo financiero ilimitado se fija en chismes? Respondió Xiao con un movimiento impotente de cabeza, su risa resonando ligeramente. Precisamente porque soy el líder que lo hago. Dijo Soro sonriendo. Nunca se sabe cuándo una oportunidad de negocio podría esconderse en las sombras. Xiao se detuvo, decidiendo indagar más, su curiosidad burbujeando como un reactor sobrecargado. Si no me equivoco, tú no eres el dueño original del grupo, ¿verdad? ¿Solo el sucesor? En el clavo. Confirmó Sorokin, sus ojos brillando con una diversión cautelosa. Hay muy pocos registros de tus días tempranos en el universo, así que estoy curioso por tu camino antes de convertirte en un más allá de grado A. Presionó Xiao, su voz casual pero decidida. ¿Estás pescando mi historia de vida? Rió Sorokin, el sonido cálido pero evasivo. Esos días, de entrenamiento y peleas, son historia antigua, nada por lo que valga la pena detenerse. Cambió de tema con suavidad. ¿Y tú? ¿Alguna gran ambición, su excelencia? ¿Ambiciones? ¿Cuenta la paz universal? Bromeó Xiao, su brazo mecánico gesticulando con énfasis. ¡Qué coincidencia! Yo también. Respondió Sorokin con una risa, aunque debajo de su fachada afable, Xiao percibió capas de cálculo, anotó en silencio. Mientras su conversación fluía, Xiao dividió discretamente su conciencia, deslizándose en la red cuántica para hackear el comunicador de Aesop. Un rostro viejo y ajado apareció en su visión virtual, pareciendo sorprendido y agitado. Estrella Negra, estoy en medio de un espectáculo. ¿Por qué diablos hackeas mi comunicador? Refunfuñó Aesop, su voz áspera e impaciente. Viejo, necesito una palabra rápida. ¿Conoces a Sorokin? Preguntó Xiao, manteniendo un tono ligero. Aesop vaciló, luego dijo con sospecha. Lo conozco. ¿Por qué lo mencionas? Está justo a mi lado, y estoy curioso por él. ¿Cómo era en el pasado? Hubo una pausa significativa antes de que Aesop respondiera. ¿Sorokin? TSK, un viejo zorro astuto. Nunca sabes si sus palabras son verdad o mentira. Ten cuidado con él. Oh, ¿y su fuerza en batalla? Indagó Xiao. Ni idea, definitivamente más fuerte que yo. Dijo Aesop con un encogimiento de hombros, su imagen parpadeando. Eso es tan útil como un agujero negro en una pelea. Bromeó Xiao exasperado. Bueno, basta.
Arregla mi comunicador. Quiero terminar mi espectáculo. Espetó eso. Resignado, Anxia se retiró de la red. Mirando a Sorokin, de repente decidió probarlo, lanzando un puñetazo rápido. Sorokin reaccionó con rapidez, levantando la mano para bloquearlo. El puñetazo aterrizó con un peng resonante, enviando una onda de choque visible por el aire, que hizo temblar las pantallas cercanas y atrajo miradas sorprendidas de los transeúntes. Su excelencia Estrella Negra, ¿a qué vino eso? Preguntó Sorokin, sus ojos entrecerrándose, aunque rápidamente se recompuso con una sonrisa. Dijiste que tus habilidades habían retrocedido, pero tenía que comprobarlo por mí mismo. Admitió Anxiao con una sonrisa, sin ocultar su intención. Sorokin frunció el ceño brevemente antes de sacudir la cabeza, su risa volviendo. Como un más allá de grado A, los instintos básicos son algo natural. Si fueras un pugilista, quizás no lo hubiera bloqueado. Por favor, no me asuste así, de verdad no soy rival para usted. De acuerdo, fue mi culpa. Me dejé llevar. Dijo Anxiao, retirando la mano, aunque interiormente, ese solo golpe había revelado lo suficiente, el nivel de Sorokin era desconocido, marcado solo como. Colocándolo en la cima de la fuerza de los más allá de grado, Anxiao se dio cuenta, con la mente acelerada. Este tipo ha fingido ser el más débil todo este tiempo. ¿Cuál será su verdadero objetivo? Capítulo 925. La despedida de Hila. El hangar de la sede del ejército de Black Star retumbaba con el zumbido constante y resonante de los motores naves espaciales al encenderse, un sonido que reverberaba por los pasillos metálicos como un latido distante, señalando el pulso constante de la actividad interestelar y el peso de las despedidas que flotaba en el aire. ¡Qué habilidades tan increíbles! Pensó Anxiao, con una expresión sombría mientras miraba la pantalla holográfica, su mente acelerada con las implicaciones de los poderes ocultos de Sorokin. La interfaz frente a él revelaba una red de talentos psíquicos que parecían casi divinos en su potencial, cada uno un hilo en un tapiz de engaño y fuerza. Similar a Manison, la mayoría de las habilidades de Sorokin estaban ocultas y solo algunas se revelaban. Sorokin era un esper psíquico, lo cual era evidente, porque la mayoría de sus habilidades se enfocaban en el alma y la mente. Había fortalecido sus capacidades de invasión mental, lectura mental y manipulación mental, e incluso Anxiao vio algunos talentos y habilidades especiales. Alma inmortal, tu poderosa energía espiritual ha bendecido tu alma con inmortalidad, y aunque pierdas tu cuerpo físico, puedes sobrevivir con tu alma. Cuando el valor de HP llegue a 0, tu alma puede sobrevivir al cuerpo destruido. En ese caso, te transformas en una forma de vida de alma con un cuerpo de energía, y obtienes una nueva barra de HP que no se deteriora. También obtienes inmunidad a todos los ataques físicos, una resistencia extremadamente alta a efectos de estado, y la capacidad de atravesar la mayoría de los obstáculos. Además, puedes invadir y parasitar los dominios mentales de otras criaturas vivas. Solo los ataques basados en energía o en la mente te causarán daño. Reconstrucción del cuerpo físico. El caparazón físico es el portador y el protector del alma. Si tu cuerpo es destruido, puedes consumir energía del alma para reconstruirlo. El HP del cuerpo reconstruido será el 30% del original. Absorción de energía multidimensional. Puedes absorber cualquier energía multidimensional sin dueño en tus alrededores para reponer tu energía. Fundamento de energía espiritual. Talento exclusivo. Tu alma es similar a las células del cuerpo y puede almacenar y liberar energía según sea necesario. Vida eterna. Tu resistencia del alma se mejora ligeramente. Estafador. Sorokin. Talento exclusivo. Más 75% a todas las habilidades de esper psíquico. Más 20% int y MYS. Más 4 a todas las habilidades relacionadas con lo psíquico. Este efecto puede superar el límite superior. Estas habilidades son abrumadoramente poderosas. Reflexionó Anxiao,
su rostro ensombreciéndose con una mezcla de asombro e inquietud, sus ojos afilados entrecerrándose mientras armaba el rompecabezas. Alma inmortal y reconstrucción del cuerpo físico podrían considerarse habilidades divinas para aquellos con capacidades psíquicas. Los usuarios psíquicos comunes experimentarían la decadencia del alma sin un cuerpo físico, pero para Sorokin no se necesita un portador carnal, lo cual podría ser un cambio resultado de su evolución racial. Basándose solo en estas dos fortalezas, así como en el talento e vida eterna, Anxia había desarrollado algunas conjeturas. Su corazón latiendo con una creciente sensación de cautela mientras paseaba por los confines de su cámara privada. El aire espeso con el olor a oxígeno reciclado de la nave y el tenue resplandor de la luz de las estrellas filtrándose a través del viewport. Podría ser que Sorokin ha vivido bajo una identidad alternativa todo este tiempo. No es de extrañar que haya casi ninguna información sobre él. Si es así, entonces su edad probablemente supera mi imaginación. Los pensamientos de Ang Xiao se arremolinaban como una tormenta, su expresión vigilante endureciéndose mientras echaba un vistazo furtivo a los datos, el peso de esta revelación asentándose sobre sus hombros como una carga invisible. Estaba secretamente en guardia, su postura tensa y alerta, como si se preparara para una amenaza invisible. Si no fuera por su detector de información de combate, la forma en que actuaba Sorokin haría difícil creer que ocultaba un secreto tan grande. Este tipo es muy fuerte, pero se pone en una posición de debilidad y no le importa ser manipulado por otros, por lo que es fácil subestimarlo. Aunque ha vivido una larga vida, es completamente diferente a Manison, totalmente dos extremos. Sorokin, por supuesto, no sabía que su verdadera fuerza había sido revelada, ni que Anxia había descubierto algo. Estaba un poco molesto por el ataque repentino y no habló por un momento. Su rostro una máscara de irritación compuesta mientras estaba en los opulentos cuartos de huéspedes. La iluminación ambiental proyectando largas sombras por la habitación. Los dos caminaron en silencio por un par de minutos, sus botas haciendo clic contra los pisos metálicos y elegantes del corredor de la sede, el aire cargado con la sutil tensión de palabras no dichas. Antes de que los ojos de Sorokin se iluminaran. Había recibido noticias de Lovell, y una sonrisa astuta apareció en su rostro, arrugando las esquinas de sus ojos mientras abría la boca para hablar. Su Excelencia Blackstar, ¿puedo preguntarle si tiene alguna intención de vender libremente el tótem evolutivo? Preguntó Sorokin, su voz suave y calculada, teñida de un toque de curiosidad fingida que ocultaba sus ambiciones más profundas. Anxia volvió en sí, saliendo de su ensimismamiento con un rápido movimiento de cabeza, su voz firme, pero cautelosa al responder. No me preocupa mucho, depende de la dinastía. Si el tótem evolutivo pudiera venderse a todas las civilizaciones, entonces el valor de mercado del ejército de Blackstar se estabilizaría en un nivel extremadamente alto después de cotizar en bolsa, gracias a las ganancias del monopolio. Es una pena que no podamos cooperar en esto. La expresión de Sorokin parecía genuinamente arrepentida, sus cejas fruncidas en una muestra teatral de decepción. Sus palabras goteando con el encanto pulido de un hombre de negocios experimentado que sabía cómo tejer atractivo en cada frase. Ang Xiao sonrió levemente, aunque el gesto no llegó a sus ojos y no respondió, pero estaba alerta, su mente agudizándose como una hoja mientras Sorokin parecía insinuar algo más. Su tono llevando una corriente subterránea de motivos ocultos que le heló la espina dorsal a Ang Xiao. Después de observar la sede, los dos se separaron. Ang Xiao acompañó a Sorokin de regreso a su habitación, quedándose en el lugar por unos segundos, su silueta enmarcada contra la suave iluminación del corredor. Antes de partir hacia su oficina, sus pasos decididos y cargados de pensamientos no resueltos. En el camino contactó a Silvia y ordenó: Revisa todos los movimientos relacionados con el grupo financiero Limitless después de que entraron en el anillo estrellado fragmentado. Entendido. Respondió Silvia de inmediato,
su voz clara y eficiente a través del enlace de comunicación, resonando en el pasillo tranquilo. Después de unos días, la fiesta de Blackstar comenzó oficialmente, y todos se reunieron en el gran salón de banquetes. La escena estaba viva con ruido y charlas, una sinfonía de risas y conversaciones que llenaba el aire, como un tapiz vibrante, la habitación adornada con luces resplandecientes y decoraciones elaboradas que reflejaban el creciente prestigio del ejército. Ang Xiao hizo un discurso simple, su voz autoritaria y resonante, mientras estaba en el podio, resumiendo los resultados de su cooperación en el año pasado con un sentido de orgullo que calentaba el ambiente. Luego anunció la apertura del banquete entre un aplauso ensordecedor, el sonido hinchándose como una ola a través de la multitud, sus ojos escaneando el mar de rostros. Representantes de varias civilizaciones y organizaciones cooperativas, todos socios del ejército de Blackstar, que abarcaban diversas áreas de negocio. Hace unos años, Ang Xiao había comenzado a implementar el plan para el consorcio de beneficios Pan-Estelar, y después de desarrollarlo por varios años, el prototipo se había vuelto cada vez más perfecto. Estos socios compartían varios canales de negocio con el ejército, tejiendo una vasta red que había elevado al ejército a su escala industrial actual. Este plan era una de las piedras angulares del desarrollo futuro del ejército, por lo que Ang Xiao le daba gran importancia, son henchido de una mezcla de ambición y protectividad mientras se mezclaba con los invitados. Ang Xiao estaba rodeado de personas hablando con entusiasmo, sus voces superponiéndose en una cacofonía de emoción, mientras Silvia estaba a su lado, su porte elegante y su ingenio agudo ayudándolo a navegar por la multitud con gracia y eficiencia. Hubo muchas risas y vítores, el aire zumbando con energía, y todos los representantes le mostraron mucho respeto. Sus expresiones cálidas y deferentes, creando una atmósfera armoniosa que ocultaba las corrientes subyacentes de competencia. En la otra esquina del banquete, también había gente alrededor de Sorokin, atraída como polillas a una llama por el inmenso afú del grupo financiero Limitless. Sorokin sostenía una copa de vino, su sonrisa amplia y cautivadora mientras charlaba con el resto, su mirada barriendo las escenas de esta reunión y los invitados con un interés calculado que ocultaba sus verdaderos pensamientos. Sus ojos brillando con la astucia de un depredador observando a su presa. Al mismo tiempo, su conciencia había llegado a la tierra de derramamiento de sangre y poseído a un seguidor junto a Lobel. La transición seamless e invisible, como una sombra deslizándose a través del éter. La fiesta del tirano y la de Blackstar se llevaban a cabo al mismo tiempo, pero la reunión de Eber era mucho más fría en comparación. La habitación llena solo de unas pocas personas susurrando en tonos bajos, mientras la mayoría se enfocaba en las bebidas y la comida. La atmósfera tan fría como la expresión estoica de Eber. Su estado de ánimo tan turbulento como una tormenta bajo su fachada impasible. Mientras Lobel caminaba por el banquete con una copa de vino en mano, su elegante vestido balanceándose con cada paso, de repente notó que su seguidor le hacía una señal con los ojos. Ella entendió de inmediato que era Sorokin y se movió discretamente a una esquina, su corazón acelerándose con anticipación. ¿Qué pasa? Susurró Lobel, su voz baja y urgente, sus ojos revisando el entorno para asegurar privacidad. Te quedarás en la tierra de derramamiento de sangre, a cargo del trabajo del grupo financiero aquí. Los recursos del grupo financiero en esta área serán manejados por ti. Dijo Sorokin a través del seguidor poseído, su tono commanding y preciso, cargado con la autoridad de un padre que sabía cómo manipular la lealtad. De acuerdo. Respondió Lobel, un destello de alegría cruzando sus ojos como una chispa, sus mejillas sonrojándose de emoción.
debido a la intensa competencia entre los hijos de Sorokin. Tener una tarea tan importante asignada por su padre significaba que él apreciaba sus talentos y sintió un impulso de orgullo que la hizo erguirse un poco más. Conteniendo su emoción, Lobel preguntó en voz baja. ¿Cuáles son los planes de acción específicos? ¿Hay algún asunto que requiera atención especial? Sus palabras temblaban ligeramente de ajernes, revelando su ambición sin ostentación. Te entregaré los detalles más tarde. Para suprimir los negocios del ejército de Black Star, el primer objetivo debería ser comenzar con sus socios comerciales. Sorokin rió fríamente, su voz resonando con una resolución escalofriante que le hizo estremecerse. Puedo ver que Black Star ha creado deliberadamente una vasta red de intereses para su organización, así que lo primero que debemos hacer es cortar esa red que ha formado. Ya sabes cómo hacerlo, no necesito explicártelo. Entendido. Lobella sintió, su mente ya elaborando estrategias, con una determinación grabada en la firmeza de su mandíbula. Cuando lleguen los recursos del grupo financiero, puedes actuar cuando lo consideres oportuno. Agregó Sorokin, sus palabras cargadas de la fría precisión de un plan bien trazado. La fiesta esta vez también concluyó con éxito, con los brindis finales resonando como un crescendo triunfal. Al día siguiente, Sorokin se despidió y partió, su salida marcada por una ráfaga de actividad en el muelle. En el muelle de la sede, Anjiao despidió a la flota del grupo financiero, Limitless hacia el universo, las naves masivas despegando con un rugido ensordecedor que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Con las cejas fruncidas y una expresión pesada, el peso de la incertidumbre oprimiéndole el pecho como un ancla. Se fue así sin más. Realmente no puedo descifrar qué está tramando, pensó Anjiao, entrecerrando los ojos mientras observaba cómo la flota desaparecía en la vasta extensión estelar, un nudo de sospecha formándose en su estómago. Aunque ya había descubierto el poder oculto de Sorokin y se había puesto en alerta, aún no sabía nada sobre los planes de Sorokin, un misterio que lo carcomía como un enemigo invisible. Anjiao tenía un presentimiento de que Sorokin podría estar planeando algo en la sombra. Sus instintos le gritaban que, si el ejército de Black Star se topaba con problemas anormales, probablemente sería obra de Sorokin. Y, según sus especulaciones, probablemente tenía que ver con los tótems evolutivos. ¡Qué molesto! Resopló Anjiao, su voz teñida de frustración mientras apretaba los puños, con la brisa fresca del muelle abierto rozándole el rostro. Sabía desde el principio que el asunto de los tótems evolutivos no se resolvería fácilmente. Sin satisfacer a todos, seguirían las quejas y los murmullos, con la presión acumulándose como nubes de tormenta en el horizonte. La dinastía estaba cargando con la mayor parte de la presión, pero parecía que la del ejército de Black Star estaba a punto de llegar también, proyectando una sombra sobre sus pensamientos. Si es así, entonces sería mejor que me quede en la dinastía por un tiempo y deje algunas armas apóstol y anfitriones mecánicos en la sede, decidió, su resolución fortaleciéndose mientras se apartaba de la ventanilla. Potatata. Escuchó los pasos de alguien aproximándose, cada uno resonando con propósito. Anjiao no necesitaba girarse para saber que era Hila, su presencia tan familiar como una sombra. Anjiao, hay algo que necesito discutir contigo. Dijo Hila, su voz firme y fría, pero con un subtono de emoción que revelaba la profundidad de su determinación, su delicado rostro enmarcado por mechones de cabello plateado que capturaban la luz. ¿De qué se trata? Preguntó Anjiao, apartando sus pensamientos y mirando el rostro frío y delicado de Hila, sus ojos como fragmentos de hielo que ocultaban el fuego interior. Me iré por un periodo prolongado. Por favor, cuida de Aurora. Respondió Hila con ligereza, su tono mesurado, pero con un toque de vulnerabilidad que rara vez mostraba, su postura recta e inquebrantable.
Anxia levantó una ceja, sorprendido por la noticia. ¿A dónde vas? Seguiré a mi maestra Ames a otros campos estelares para ganar experiencia. Podría no poder cumplir con mis deberes como capitana de la Guardia Black Star. Explicó Hila, sus palabras fluyendo con una determinación que la hacía parecer más alta y formidable. Anxiao se sorprendió, abriendo ligeramente los ojos al procesar la noticia. ¿Siguiendo a Ames? Exacto. Fue mi maestra la que me invitó. Confirmó Hila, su mirada firme e inquebrantable, con el lazo entre ellas evidente en el sutil suavizado de su expresión. Ambos se miraron por un momento, el silencio extendiéndose como un hilo a punto de romperse, antes de que Anxiao estallara en risas, el sonido cálido y genuino. Esta es una gran oportunidad. Lo apruebo. Deja a Aurora en mis manos. Gracias. Asintió Hila, su voz suavizándose un poco, revelando un atisbo del afecto que sentía por su aliado de mucho tiempo. No hay necesidad de dar las gracias entre nosotros. Respondió Anxiao, acercándose y agarrando sus hombros con solemnidad, su agarre firme, pero gentil, sus ojos clavados en los de ella con una mezcla de orgullo y preocupación. Espero que, cuando regreses, ya seas de nivel más allá de grado A. Tienes mucha confianza en mí. Dijo Hila con una sonrisa poco común, las comisuras de sus labios curvándose hacia arriba, y después de un momento de hesitación, le dio un puñetazo ligero en el pecho a Anxiao, el gesto juguetón, pero significativo, una promesa silenciosa entre camaradas. Cuídate. Agregó ella, su voz apenas un susurro. Tranquila, haré que Feidan asuma el rol de capitán por ahora. Es confiable. En cuanto a ti, no te vayas, todavía no he terminado de hablar. Dijo Anxiao, sus palabras se desvanecieron mientras observaba poco amigable de Hila alejándose, sus zancadas confiadas y resueltas, dejándolo con la palma en la cara y tragándose sus pensamientos inconclusos con un suspiro. Era una buena oportunidad para que Hila saliera y ganara más experiencia, y eso debería ayudarla a estimular su potencial, permitiéndole llegar a nivel más allá de grado A más rápido, reflexionó Anxiao, con el pecho apretado por una mezcla de preocupación y esperanza. Simplemente no esperaba que Ames también saliera a entrenar, había oído que Ames, lanzado a un entrenamiento riguroso, hace 2 años después de perder contra él. Pero parecía que quería llevarlo aún más lejos, empujando sus límites a nuevas alturas. Con Ames a su lado, Hila estaría naturalmente a salvo, la naturaleza protectora de su mentora como un escudo contra los peligros. Sin embargo, para estar seguro, Anxiao equipó su nave espacial con algunas tropas mecánicas y anfitriones por si acaso, sus acciones rápidas y decisivas como las de un guardián fortificando a sus protegidos. Como ya habían comenzado a trabajar, él no podía quedarse de brazos cruzados, su resolución endureciéndose como acero forjado. Anxiao entró en la red cuántica, invocando a Philip con un comando mental. ¿Cómo va la recopilación de las técnicas de entrenamiento de energía? Maestro, he seleccionado las opciones más valiosas para ti. Por favor, revisa los resultados, Respondió Philip, su voz digital alegre y eficiente, mientras una lista aparecía frente a Anxiao, mostrando exquisitas técnicas de entrenamiento de energía que podían comprarse en varios mercados galácticos. Provenían de diferentes civilizaciones y razas, con todo tipo de nombres floridos que danzaban en la pantalla holográfica como promesas de poder. Echándoles un vistazo rápido, Anxiao tomó una decisión rápidamente, su voz autoritaria. Cómpralo todo.